Bueno, buenas tardes a todos. Soy Beltrán Gambier, presidente del Comité 3 de Derecho Administrativo de la Federación Interamericana de Abogados, y damos inicio a la sesión del Comité 3 de nuestra disciplina. Agradezco a los prestigiosos panelistas que hoy nos acompañan, mirándolos en la cámara: María del Pilar Callizo, de Paraguay; Miguel Cid Cebrián, de España; Carlos Andreucci, de Argentina, La Plata precisamente; y Enrique Anaya, de El Salvador. Por un de fuerza, Alan Randolph Brewer Carías, que lo vamos a tener de todas maneras, no puede estar aquí con nosotros en la cámara porque está celebrando sus 60 años de casado. Entonces, lo recibimos también a través de un vídeo. Alan Randolph Brewer Carías, como todos ustedes, además de abogados, tienen la característica común de que, además de ejercer la profesión, están comprometidos con vuestra sociedad, con vuestras instituciones, y hacen una contribución institucional muy importante para la calidad democrática de nuestros países. Todos vosotros, como lo vamos a comprobar ahora en vuestras intervenciones. Entonces, sin esperar más, le pido al equipo técnico que nos introduzca a Alan Randolph Brewer Carías. Buenas tardes a todos desde Nueva York, y comienzo agradeciendo a Beltrán Gambier la amable invitación que me hizo para participar en este importante evento de la FIA. Él me ha pedido que hable de las garantías judiciales de la legalidad. Bueno, aparte del control difuso de la constitucionalidad que existe en muchos países de América Latina, en general mezclado con el control concentrado de constitucionalidad. Recuerden que Argentina, sin embargo, es el único país de América Latina que solo tiene el control difuso y no tiene el control concentrado. Ese control difuso, en general, es un medio de garantía de la legalidad, de la constitucionalidad más bien, pero exige en general una legitimación específica, que es el ser parte en un proceso. La parte en un proceso tiene normalmente un derecho subjetivo como legitimación o un interés personal directo, y es con base en ese interés personal que puede intentar esta garantía judicial. Pero es, por tanto, una garantía limitada. Aparte de ello, el control de constitucionalidad o legalidad, en general, y sobre todo basado en el simple interés, es decir, en que cualquier persona puede pedir ese ejercicio de esa garantía en América Latina, tiene lugar en nuestro continente mediante 4 acciones específicas, que son, en primer lugar, la acción de inconstitucionalidad de las leyes por la vía del control contencioso de la constitucionalidad. En segundo lugar, las acciones contencioso-administrativas de ilegalidad contra actos de efectos generales, que también están basadas en el simple interés. Las acciones de cumplimiento de las leyes, que son unas acciones que han venido tomando cuerpo últimamente en América Latina. Y por último, el amparo respecto de violaciones a derechos colectivos o difusos, en cuyo caso también se da origen a un amparo que es basado en el interés en la legalidad. Yo quisiera referirme muy rápidamente y muy brevemente a ese panorama en América Latina de esas 4 formas de protección de las garantías judiciales de la legalidad o constitucionalidad. En primer lugar, rápidamente, el control concentrado de la constitucionalidad. Bien sabemos que ese control existe materialmente en casi todos los países de América Latina, salvo en el caso de Argentina, y en esos sistemas de control concentrado de constitucionalidad se destaca específicamente aquellos sistemas que han consagrado la acción popular de inconstitucionalidad. Esa acción popular tiene su origen en el modelo colombo-venezolano de finales del siglo XIX,
En Colombia, por ejemplo, se le atribuye a la Corte Constitucional actualmente la potestad de decidir las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, es decir, legitimación, el simple interés. No hay ninguna legitimación específica. Igualmente sucede desde el siglo XIX en Venezuela, donde se han establecido que todos los ciudadanos pueden intentar una acción de inconstitucionalidad contra las leyes ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Esta modalidad de la acción popular de inconstitucionalidad, mediante la cual se ejerce ese control concentrado, se ha desarrollado en otros países. Panamá lo adoptó, históricamente me refiero, Panamá, El Salvador, Perú han adoptado la acción popular de inconstitucionalidad como parte del sistema de control de constitucionalidad de las leyes. En Colombia también incluso la Constitución ha previsto ahora una acción popular para la protección de los derechos e intereses colectivos específica, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza. Pero eso es básicamente una acción de tutela basada en la protección de derechos e intereses colectivos. El segundo tipo de acciones específicas de protección o de garantía de la legalidad se puede identificar como las acciones específicas de cumplimiento de leyes, es decir, acciones que tienen por objeto demandar el cumplimiento de las leyes. Esto se ha desarrollado recientemente en América Latina. Se inició en la Constitución de Colombia en 1991 y se ha regulado específicamente después en Bolivia, en Perú y en la República Dominicana. En Colombia, la Constitución establece el derecho de toda persona para acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley. Es lo que se llama la acción de cumplimiento. Esto incluso se regula en el decreto que desarrolla esta acción de cumplimiento, atribuyéndose la misma a toda persona que puede acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley, siendo los titulares de esta acción de cumplimiento cualquier persona puede ejercerla. En el caso de Bolivia, el Código Procesal Constitucional también regula la acción de cumplimiento. Tiene por objeto garantizar la ejecución de la norma constitucional o legal que es omitida por parte de servidores públicos. La acción, en el caso de Bolivia, también se atribuye a toda persona natural o jurídica que se cree afectada. Es decir, el simple interés es una acción popular de cumplimiento. Lo mismo lo encontramos en el Código Procesal Constitucional del Perú del año 2004. Este proceso de incumplimiento, como se llama ahí, tiene por objeto el ordenar a un funcionario que dé cumplimiento a una norma o se pronuncie cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución o dictar un reglamento. Tratándose de la defensa de intereses difusos y colectivos, la legitimación aquí también, en el caso del Perú, comprende a cualquier persona. Regulación similar está en la República Dominicana, en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales del 2011. Allí se habla también de esta acción de cumplimiento, pero se la califica como amparo de cumplimiento. Cuando la acción de amparo dice tenga por objeto hacer efectivo el cumplimiento de una ley, de manera que aquí tenemos el caso concreto de una acción de amparo regulada expresamente para hacer efectivo el cumplimiento de una ley, esta acción persigue que el juez ordene al funcionario o a la autoridad renuente dar cumplimiento a la norma legal o que se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. Se trata aquí también de una acción que se otorga a cualquier persona afectada en sus derechos fundamentales. Ese es el caso segundo de garantías a la legalidad que se enmarca en esa figura de las acciones de cumplimiento que vienen ya regulándose en los últimos 20 años
en nuestros países, o 30 años, porque se inició con la regulación de la Constitución de Colombia del 91. Luego tenemos en tercer lugar el amparo para la protección de intereses difusos o colectivos, amparo como tal. Sabemos que la característica fundamental del amparo como acción es su carácter personal, es decir, que se inicia ante los tribunales por la persona afectada directamente en sus derechos e intereses. Pero es evidente que no todos los derechos consagrados en la Constitución como derechos fundamentales son derechos individuales. También hay derechos colectivos por su naturaleza, que corresponden a grupos de personas, o derechos difusos que corresponden a la colectividad en general. En todos esos casos puede haber una acción de amparo que se intente por asociaciones de esas personas o sus asociados, o por personas que se atribuyan la representación de un grupo o de un interés colectivo. Esas acciones de amparo se han venido estableciendo específicamente para la protección de intereses colectivos y difusos en Venezuela, por ejemplo, en Venezuela, en Argentina, en Perú, Brasil, Ecuador, México, en Colombia, como hemos dicho, y la República Dominicana. En Venezuela incluso tiene rango constitucional. Ahí se establece expresamente en la Constitución como un derecho constitucional de las personas el tener acceso a la justicia y procurar la protección no solo de los derechos personales, sino también de los derechos colectivos y difusos. Es decir, los colectivos que se identifican con un sector de la población determinado, identificable, como serían grupos de profesionales o de vecinos o de gremios, y los intereses difusos que se aseguran en general para toda la colectividad, para una comunidad o una sociedad, como son los derechos, por ejemplo, vinculados al ambiente o a la protección de consumidores. En ese caso, cualquier persona en Venezuela puede asumir la defensa de esos intereses colectivos y difusos e intentar una acción para impedir que el daño a la población o a sectores de ella. De manera que se admite esta acción de amparo para la protección de derechos e intereses difusos intentada por cualquier persona que se presente ante un tribunal asumiendo la representación de esos intereses difusos, o en el caso de intereses colectivos vinculados a asociaciones, fundaciones, cámaras, sindicatos que defienden intereses de la sociedad en general. En el caso de Argentina también se han regulado acciones colectivas de amparo. Se prevé, en efecto, en la Constitución argentina, la acción de amparo en el sentido de que puede ser intentada por el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines de protección del ambiente, por ejemplo, y que estén registradas con tal fin. Allí se le atribuye la acción, por tanto, a personas que puedan tener vinculación con la protección de estos derechos del ambiente, derechos de la libre competencia, derechos de usuarios y consumidores, y básicamente tienen vínculo con la característica de que son intereses difusos y colectivos y que permiten la presencia de que cualquiera individualmente o en representación de una familia o de un grupo pueda intentar una acción para conservar el equilibrio ecológico como derecho humano que venía estableciéndose jurisprudencialmente desde antes, 1983, y que fue constitucionalizado este amparo colectivo en la Constitución del 94. En el Perú, el Código Procesal Constitucional también autoriza intentar acción de amparo a cualquier persona cuando se trate de amenazas o violación del derecho al medio ambiente o a otros derechos difusos que gocen de reconocimiento constitucional. Se le da, por tanto, la calificación expresa de derechos difusos. Y esta acción también la pueden intentar entidades sin fines de lucro que tengan como objeto la defensa de esos derechos. En el caso de Brasil,
se ha identificado también un amparo colectivo, el llamado mandado de seguranza colectivo, que está dirigido justamente a la protección de intereses difusos de los colectivos, pero en el caso de Brasil no como carácter, no con una legitimación general de cualquier persona, sino que se le atribuye a los partidos políticos con representación en el Congreso, a los sindicatos, instituciones colectivas o asociaciones legalmente establecidas para la defensa de intereses de sus miembros. De manera que hay una especie de class action en el caso de Brasil, pero limitada a que pueda ser ejercida por estas entidades representativas de esos derechos de clase. En el caso de Ecuador, también se establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control de Constitucionalidad, establece una acción de amparo que puede ser intentada por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo vulnerada o amenazada en uno de sus derechos constitucionales, quien actuará por la misma o a través de representantes. De manera que hay una limitación bien amplia en el caso de Ecuador. Lo mismo en el caso de Costa Rica. Se establece un amparo colectivo que ha sido admitido por la Sala Constitucional en materia de ambiente específicamente, basándose en las disposiciones constitucionales que establecen el derecho de todos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por lo cual, en ese caso también, cualquier persona queda legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho al ambiente. En el caso de México, a partir de la reforma de la ley del año 2013, se regula también la protección de los derechos colectivos con una legitimación activa a favor de individuos o grupos que se les otorga la característica de interés colectivo. De manera que en este caso también se ha regulado en México las acciones de amparo colectivo. Y como en el caso que mencionaba ya de Colombia, si bien la tutela se establece con su carácter personal y privado, la ley de tutela expresamente dispone que la acción de tutela no es admisible en el caso de derechos colectivos, pero en ese caso justamente porque se están regulando en la propia Constitución las acciones populares. Y en ese caso de intereses colectivos o difusos, la parte en todo caso tiene que alegar derechos amenazados o violados. Pero lo importante a destacar en el caso de Colombia es que hay la acción popular ya mencionada como acción colectiva para la protección de estos derechos difusos o colectivos. Por último, está la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales de la República Dominicana, que también regula específicamente un amparo colectivo, y así lo llama, diciendo que la defensa jurisdiccional de los derechos colectivos y del medio ambiente y de los intereses colectivos y difusos para prevenir un daño grave, actual e inminente, o para hacer cesar la perturbación ilícita e indebida, la tiene cualquier persona que pueda intentar la acción y pueda participar voluntariamente en el proceso. De manera que la garantía de la legalidad y la garantía de la defensa de la legalidad y constitucionalidad basada en el simple interés tiene estas cuatro vías mencionadas. La acción de amparo que mencioné últimamente, las acciones colectivas de protección, la acción popular de inconstitucionalidad. De manera que a través de esas vías se permite el control de legalidad y constitucionalidad. A todo eso habría que agregar las acciones contencioso-administrativas en el caso de que se busque la impugnación de actos administrativos de efectos generales, reglamentos por ejemplo, en cuyo caso también en general se admite que la acción sea de carácter general y que corresponda a cualquier ciudadano. Espero que esto se ajuste a lo que me había pedido Beltrán, que diera un panorama general de la situación de las garantías judiciales a la legalidad en nuestro continente americano. Muchas gracias.
Muchas gracias. Le agradezco ahora al profesor Brewer Carías, que nos escuchará más tarde, después de su celebración. También agradezco esta brillante exposición, que por supuesto responde a lo que esperábamos de él, sino que le agradezco su permanente colaboración con el Comité 3 de Derecho Administrativo, poniendo su obra completa a nuestra disposición de manera en el blog del Comité de Derecho Administrativo. Alan Randolph Brewer Carías es uno de los más grandes juristas de América Latina y le agradecemos su presencia. Pasamos ahora a María del Pilar Callizo, a quien le doy la palabra, no sin antes decir que de la teoría que nos planteó el profesor Brewer Carías, pasamos ahora a la práctica concreta de su intervención en un problema jurídico en Paraguay vinculado con el COVID. La veo lista, Pilar, y te felicito por tu coraje. Totalmente lista. Bueno, muchísimas gracias, Beltrán, por tan amable invitación. Y por supuesto, para mí es un honor y un gusto compartir este panel con tan prestigiosos representantes del derecho. Como dijo Beltrán, esta fue una situación límite que se presentó en nuestro país, como se presentó en todos lados, pero lamentablemente en Paraguay llegó un momento que la situación del COVID se volvió insostenible. En razón, no solamente por todo lo que ya se había autorizado y se había dado al gobierno para que puedan contrarrestar y enfrentar el COVID, la situación de la pandemia, y lamentablemente eso no se estaba dando ni en la provisión de medicamentos, ni tampoco en las vacunas, ni en la infraestructura necesaria para poder contrarrestar. Hecha esta introducción, solo quiero decirles que nosotros tenemos aproximadamente 8 millones de habitantes en todo el país. Sin embargo, el impacto de la pandemia fue de más de 15.000 muertos. Y eso se agudizó notablemente en los primeros meses de este año. Ante esa situación tan crítica, donde inclusive habían manifestaciones, habían lamentos de parientes de personas que estaban internadas, inclusive en los pasillos de los hospitales, fue que un grupo de profesionales iniciamos una acción de amparo colectivo. Pero a mí me gustaría presentarles a ustedes un brevísimo resumen de qué sucedió con esa presentación hoy. Entonces, les comento que en la Constitución paraguaya del 92 tenemos el artículo 131, como en todas las constituciones de la mayoría de los países, por no decir de todos, para hacer efectivos los derechos consagrados en la misma, se establecen garantías para su cumplimiento. Y entre ellas, en el artículo 134 se incluye el amparo. Como todos sabemos, toda persona que por un acto u omisión manifiestamente ilegítimo de una autoridad o de un particular se considere lesionado gravemente o en peligro inminente de serlo en sus derechos o garantías consagrados en esta Constitución o en la ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, puede promover amparo ante el magistrado competente. El procedimiento será breve, sumario, gratuito y de acción popular para los casos previstos en la ley. El magistrado tendrá facultad para salvaguardar el derecho o garantía o para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida. En el mismo sentido, y así como ya mencionó el distinguido jurista que me antecedió en el uso de la palabra, a partir de la década de los 90, con todas las reformas constitucionales, el Paraguay también introduce
un artículo muy importante sobre el amparo colectivo en protección de derechos difusos o derechos que necesariamente debe ser demandado por una colectividad. Ese artículo establece que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que por su naturaleza jurídica pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo. También, desde luego, en la Constitución tenemos garantías de protección a la salud y todas aquellas otras garantías que hacen al ejercicio de nuestros derechos, tanto al derecho de la vida como a otros derechos humanos. En virtud de este artículo suficientemente claro, un grupo de abogados presentamos ante el juez de primera instancia un recurso de amparo colectivo contra el Estado paraguayo, en la persona de su representante legal, el señor presidente de la República del Paraguay, cuya representación ejerce, conforme el artículo 246 de la Constitución Nacional, la Procuraduría General de la República. La acción planteada tiene por objeto exigir al Poder Ejecutivo la promoción de una serie de medidas urgentes a raíz de la grave situación creada por la pandemia del COVID-19, a fin de paliar los sufrimientos de la ciudadanía en materia de salud, de falta de previsión en la adquisición de vacunas, de falta de provisión de medicamentos, de falta de infraestructura sanitaria, etc., y remediar en cuanto fuere posible las catastróficas consecuencias sociales y económicas causadas por la peste, pero agravadas por la desidia, la corrupción, la incompetencia y, por qué no, la soberbia de nuestras autoridades. La promoción del amparo colectivo, avalada por una serie de citas constitucionales, derecho comparado, abundante doctrina, jurisprudencia internacional, todas referidas al derecho a la vida, al derecho a la salud, garantizada por el Estado, y al derecho de peticionar, inherente a las personas y a conjuntos de personas, en beneficio de sí mismas y de otras, que, aun no siendo parte de la presentación, serán aprovechadas de las medidas solicitadas. Infortunadamente, la profusión de argumentos exhibida en la promoción del amparo colectivo, ni la exquisita prosa jurídica empleada fueron óbice para que el juez, en una providencia de menos de la mitad de un folio, aclarara, entre comillas, que advierte que se trata de una petición deducida a fin de que el juzgado intervenga en el ejercicio de facultades privativas, únicas e indelegables, que son competencia exclusiva del Estado paraguayo, a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y basándose en un artículo del procedimiento civil en Paraguay, estableció que corresponde rechazar in limine el amparo constitucional promovido en autos y disponer el archivamiento del mismo una vez adquirida firmeza la presente resolución. Cierra comillas. El artículo 565, inciso C del Código Procesal Civil, citado por el juez de primera instancia, dice: el juicio de amparo procederá en los casos previstos en el artículo 77 de la Constitución Nacional. No procederá
cuando la intervención judicial impidiere directa o indirectamente la regularidad, continuidad o eficacia de la prestación de un servicio público, el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado. Cierra comillas. Esta disposición es una de las más criticadas por la doctrina, desde que naturaliza el sentido del amparo colectivo en casos en que es el Estado el sujeto de la acción y de hecho ha sido la herramienta tradicionalmente utilizada para desahuciar juicios relativos a garantías constitucionales incumplidas por el propio Estado o sus dependientes. Recurrimos en apelación fundados en que la providencia de primera instancia estaba basada en una disposición inaplicable al caso y claramente inspirada en el deseo de justificar la decisión mediante una forzada interpretación de la norma por parte del juez. En efecto, la acción, lejos de impedir la acción estatal, lo que pretendía precisamente era impulsar, mediante urgentes por parte del Estado en su conjunto, que inexplicablemente no se habían tomado con la rapidez y eficiencia que el caso requería. Pero, contra toda lógica, el Tribunal de Apelaciones confirmó el fallo de primera instancia, con el fundamento de que los jueces se deben limitar a aplicar la ley y no a interpretarla. Quiero hacer la acotación que en Paraguay este artículo, si bien tiene antecedentes de haberse dado lugar en otras oportunidades, sin embargo no es una figura utilizada con mucha frecuencia. Trajeron además en su ayuda antigua jurisprudencia argentina, que tal vez el doctor Carlos Andreucci conozca muy bien, de la época de la dictadura militar, y textos de dudosa constitucionalidad completamente extraños a la moderna concepción de los derechos y las garantías constitucionales, y a la filosofía de las convenciones internacionales de derechos humanos suscritas por Paraguay. En estas circunstancias, actualmente, esta situación se encuentra con una acción de inconstitucionalidad planteada ante la Corte Suprema de Justicia, que se halla en este momento en trámites en la sala de admisibilidad de la Corte. Quiero puntualizarles que esto se presentó el 15 de abril y es un amparo colectivo. El 15 de abril, hasta la fecha, nosotros no tenemos ni siquiera aprobado en admisibilidad de la Corte. El fallo insano, titulado por un constitucionalista, Jorge Silvero, quien tomó conocimiento de este caso. Desde luego, quiero hacer también una mención muy especial a nuestro colega Beltrán Gambier, que también, alarmado por la manera como se manejó este caso, se sumó a la crítica de la situación que estábamos viviendo. El constitucionalista Jorge Silvero, que titula Fallo insano, expresa: me permito transcribir algunos de sus principales comentarios que resultan fundamentales. El amparo colectivo rechazado por un fallo insano, adjetivo que en su primera acepción significa perjudicial para la salud. Como categoría jurídica, la salud es un derecho constitucional. Por tanto, el fallo lesiona un derecho tutelado por la Constitución y es en sí inconstitucional. El fallo, realidad, resulta una mera providencia que rechazó in limine un amparo constitucional, con lo cual el propio juez bloqueó el acceso a la justicia, desconoció
las actuales facultades del juez paraguayo en materia de derechos humanos, adscribió su fallo a una antigua doctrina autoritaria de juzgamiento, todo esto con consecuencias sociales e institucionales gravísimas. Como referencia de las diligencias del juez, puede considerarse que el amparo que fue presentado el 15 de abril en un escrito de no menos de 19 páginas, con fundamentos de varios profesionales de notable trayectoria, fue rechazado en el mismo día, 2 horas después de haberse presentado. Pilar, se nos va el tiempo. Solamente quiero, gracias Beltrán, yo te pedí que me avisaras, estaba terminando, pero solo quiero decir que evidentemente los jueces y camaristas que intervinieron en este caso no han leído a muchos constitucionalistas, a mucha doctrina que ya hay sobre este tema, y en especial a una obra de Roberto Saba, que dice el rol activo del Poder Judicial en la defensa de los derechos, incluso si eso significa decirle al poder público lo que tiene que hacer. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Pilar. Al contrario. Como ya te dije al principio, muy valiente. Yo, como bien lo dijiste, voy siguiendo el caso paso a paso, y el blog del Comité de Derecho Administrativo tiene todos los fallos y artículos que mencionó Pilar a disposición de todos. Si después alguno los quiere ver, que no los conozca, yo se los mando. Gracias de nuevo, Pilar. No, y entonces le doy la palabra a Tucci, que es, además de administrativista, actualmente cumpliendo funciones institucionales muy importantes en Iberoamérica, la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados y Asociaciones de Abogados. Carlos, un viejo amigo de mi ciudad natal, estudiamos en la misma universidad, y lo único que nos diferencia es el club de fútbol. Eso, en todo lo demás estamos de acuerdo. Adelante, Carlos. Buenas tardes. Gracias, querido Beltrán. Lo de viejo es para ti, lo de amigos es para mí, y por lo tanto un gran placer de compartir espacio con tantos amigos en temáticas que nos conmueven. Así que agradezco esta oportunidad en lo personal, en lo institucional, y el tema que me asignaron y que acepté y que propuse, el tema de la emergencia sanitaria y la situación del derecho, nos obliga, más allá de todas las realidades que tenemos en toda Iberoamérica, yo creo que nos obliga a sistematizar un poco que la aparición de la emergencia, que son estas situaciones de carácter urgente, excepcionales, imprevisibles, o que previsibles se tornan inevitables, provienen de comportamientos, de conductas, de decisiones humanas o de hechos naturales, y que como tal alteran los recursos ordinarios, las vías ordinarias para la resolución de ese conflicto, produciendo una fuerte incidencia gravemente, con gravedad, en los contenidos social, sanitario, económico, financiero, en general la paz social, lo que los romanos denominaban esa pax, la pax pública. Ahora, hay una revelación de contenido sorpresivo, los caracteres que la doctrina y la jurisprudencia en la materia, sobre todo por el tema que tocaba Pilar antes, la manera sorpresiva, sobreviniente, sobre un cuadro preexistente, pero que irrumpe de manera inesperada, que establece, en principio, un plazo determinado, debería tener un plazo determinado, que no sería permanente, pero que hace a la trascendencia de la finalidad de los fines del Estado. Los fines del Estado, atender el interés público,
preservar la estabilidad del interés público, haciendo ceder los derechos particulares. Esta es una síntesis muy compacta de lo que significa conceptualmente en un país como el mío, pero sobre todo con lo que es Iberoamérica, de cuántas emergencias han aparecido a lo largo de la historia. Urgencias, inminencias, emergencias. La emergencia como concepto deberá depender de quién la generó. Si es una conducta, si es un hecho natural, y cuál es el grado de control. Por eso lo que impartía Pilar en su ejemplo precedente es un comportamiento de lo que quiero analizar en las consecuencias. Acá irrumpe algo que consideramos que proviene por una naturaleza que no estaría en principio atribuida a una conducta, por más que está bajo sospecha, como si libera el virus, y esto se dirimirá con la investigación que antes o después se terminará y se aclarará, pero la emergencia inmediatamente produce lo que yo de alguna manera califico el efecto caracol. Cuando yo toco al caracol, el caracol se encierra y produce rápidamente como un frente interno en donde, frente a los modelos políticos institucionales de Iberoamérica, que son las democracias, partimos de una premisa. Hay una representación popular, un gobierno que como tal gobierna a partir de sus electos y representados, pero que además tiene un fundamento republicano, básicamente en toda Iberoamérica, en donde la división del poder es clave. Tengo un poder ejecutivo que actúa, que es avasallante, tengo un legislativo que regula el derecho, que controla la voluntad popular, manifiesta la voluntad popular, y tengo un poder judicial que bajo una declaración de principios se supone independiente, autónomo, y como tal una función esencial del Estado, no un servicio público en el concepto técnico. En todos los periodos de emergencias hay una clara definición técnica que no puede crearse poderes donde no existieron. ¿Por qué? Porque un primer efecto de la emergencia es la concentración del poder y el retiro de la participación en el debate del poder de los otros poderes, legislativo y judicial. Hay una tendencia a la concentración del ejercicio del poder unipersonal, poder ejecutivo, que viene a arrogarse el liderazgo de tratar de resolver la urgencia de mejor manera, más efectiva, en el reparto de atribuciones. Esto que le dicen a Pilar es un reparto de unos fines del Estado y por lo tanto como juez no me entrometo y el poder cede lo que debió ejercer. Porque el Poder Judicial viene a controlar, y vamos a ver qué. Inmediato que se produce la aparición de la pandemia, y antes de las cuarentenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la Declaración 1 del 10 de abril del 2021. Y ahí, claramente, conociendo las estructuras de emergencia que el propio pacto trae, porque esto no es original, sino que ya se ha repetido, aparece en este primer enunciado de la declaración que la democracia y el Estado de Derecho están en peligro. Porque en la emergencia se producen restricciones para la vigencia y la eficacia de los derechos humanos, pero no pueden limitarse aún en grado de emergencia cuestiones básicas de la independencia y la actuación de los poderes públicos en los controles, poder legislativo, el poder judicial, y vamos a ver qué otros contenidos que voy a mencionar ahora, entre los cuales está la libertad de prensa, el acceso universal a Internet, un tema central, la transparencia en la función, en la gestión, no solo de la administración de la emergencia, sino lo que se justifica políticamente con las contrataciones, con la provisión de los insumos, esto de la acción colectiva de Pilar encaminada a que todo el pueblo pudiera tener una atención en ese momento dramática, porque no la tenía. Y voy a citar casos de Argentina.
Un derecho que ha irrumpido y que está instalado, pero muy negado por el ejercicio del poder, es el acceso a la información pública. Este es un dato central. No se pueden suspender en momentos de emergencias las informaciones de los accesos, porque esto hace a una suerte de que la transparencia no proviene por quien ejerce el poder, sino aquel que le pide que explique cómo se ejerce el poder. Y esta es la ciudadanía. Esa ONG que mencionó el profesor Becker al principio de su ponencia, en donde claramente nosotros lo tenemos legitimado, no solo en Argentina, sino en Iberoamérica, y en consecuencia la ciudadanía pasa a ser esencial en contralor, porque no todo es un contralor institucional. Preservar la privacidad, preservar los datos personales, garantizar el habeas corpus, la tutela judicial, la propiedad, el derecho de defensa, esto no se suspende. Pero además, aparecen en el horizonte cuestiones propias que nosotros como UIVA la declaramos el 24 de marzo del año pasado, en una declaración que hicimos precisamente en un día paradigmático que fue la ruptura del sistema constitucional el 24 de marzo del 76, y usamos esto como emblema de que la crisis no puede suprimir el Estado de Derecho ni la garantía de los derechos humanos. Por lo tanto, reivindicamos primero la labor de la abogacía en su compromiso social, institucional, cívico, los colegios y las asociaciones que hacen un esfuerzo sobrehumano, pero preservar que la emergencia no me puede suspender la propiedad, no me puede suspender la inviolabilidad del domicilio, el derecho de defensa, el juicio justo, la presunción de inocencia, la defensa letrada, y los valores de la sanidad en donde nadie tenía derecho a resolver quién moría. Porque una de las peores cosas que nos presentó la emergencia es que llegó un momento que los adultos mayores fueron descartados en el salvataje por creer que la juventud era la que tenía que ser preservada. Esto es un caso que no tenemos que olvidarlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que me afloró la emergencia? Una reacción social segresionista, en donde los vecinos denunciaban a uno que resultaba después ser empleado sanitario, porque no hacía la cuarentena. Y por el otro lado, con el tiempo vimos cómo la burla de muchos poderes políticos no cumplieron la propia manda que le impusieron al pueblo. Por lo tanto, el doble mensaje en un ejemplo ético, moral y cívico que la sociedad lo va a cobrar. Antes o después América a sus poderes políticos se lo va a cobrar, y por la aparición de oportunistas que, bajo la necesidad social y el miedo, que es otro factor de control, porque esta pandemia introdujo el miedo ciudadano, y el ciudadano resignó libertades bajo el amparo de creerse seguro con las políticas sanitarias, pero, en definitiva, empieza a haber un movimiento superior en donde toda Iberoamérica se moviliza. Pero ha habido discriminación por etnias, por condición social, cultural, sanitaria, económica. Europa ha instalado un debate que nuestro querido amigo Miguel Cid lo conoce muy bien, el pasaporte sanitario. Miren ustedes cómo aparecen las fronteras invisibles que antes se habían roto, y por lo tanto me plantea, ¿la globalización va rumbo al retroceso? Bueno, yo creo que la globalización hoy va rumbo a la expansión tecnológica, porque si hay algo que afloró irrefrenablemente es toda la tecnología de conectividad que en tiempo real comunica la realidad de cada uno de nuestros países y de cómo el derecho se ha transformado en una herramienta de pacificación y de vigencia de los derechos humanos. Por eso yo recuerdo, y estoy controlando mi tiempo para que no se ponga nervioso Beltrán, dos grandes autores. Uno, Alain Touraine me dijo inmediatamente, viene la época de cuidarnos del fascismo que resucita
porque el autoritarismo concentra el poder y bajo el salvataje del líder, el culto al líder, renuncio a las democracias porque no me dan una respuesta inmediata, y por el otro la reivindicación de los cuidadores, los que protegen. Ahora, la palabra cuidador abarca tanto al personal sanitario como cuidado, el ciberpatrullaje de la violencia institucional policíaca, que se ha instalado en nuestros países, resucitó, en donde el policía de la esquina de turno en un retén de control se suma de manera brutal al ejercicio de un poder que no contiene nadie. Y todo justifica que a mí me avasallen en las libertades de circulación, en el reconocimiento a la vida, la posibilidad de ser asistido. Hemos visto asesinatos impunes bajo el ropaje de cuidar la cuarentena. América está regada por esta desgracia. Entonces, este tema se le suma el ciberpatrullaje, lo que denomino ciberpatrullaje. Todos estamos monitoreados a partir de ceder nuestras libertades a la tecnología y a la inteligencia artificial, donde me dan por una app, por una aplicación, un permiso para ir, para moverme, un permiso de vacunación, pero tengo un control satelital y mental de lo que cada uno de los ciudadanos de América estamos haciendo. Esto es un desafío fundamental en lo que viene. Y es lo que me dice Ferraioli. Acá hay que hacer una cooperación planetaria. No se puede resolver el problema de manera nacionalista. Y esto está a la prueba con las vacunas. Por lo tanto, la denuncia que Ferraioli hace sobre el incumplimiento de las cláusulas del Pacto de Europa, del 168 y 222, los dos artículos centrales de la cooperación en materia sanitaria para prevenir las pandemias, es una alerta. Y es una alerta contra los riesgos nacionales de la concentración del poder. Aquí está Enrique, testigo de lo que está viviendo El Salvador, víctima para mí de lo que está viviendo El Salvador. Y es nuestra preocupación en el seguimiento de la problemática de cómo se relajan las instituciones democráticas en una destitución sistemática de un sistema judicial que relaja de manera directa la separación de poderes y ese compromiso que los jueces debieron hacer en el control que Argentina. Otorgaron amparos, otorgaron órdenes de salud, de vacunación, de cumplimiento de insumos en los hospitales para proteger el argumento de la emergencia. Ahora, quiero ir terminando con lo siguiente. Se ha intervenido en las locaciones urbanas, se intervino en el mercado inmobiliario, apareció la violencia institucional con impunidades brutales, pero sobre todo el tema de la tecnología. Y nos ha generado un miedo. La ciudadanía tiene miedo. Y eso es lo peor que le puede pasar a la libertad. Tener miedo porque tengo un virus o porque tengo un custodio policíaco que dice yo lo protejo. Y bajo este amparo estamos resignando las estructuras democráticas. Por eso la reunión en este sentido destaca la labor de la abogacía como un compromiso institucional en materia de derechos humanos. Y yo quiero concluir simplemente con lo siguiente. En el día de ayer conmemoramos el fallecimiento del general San Martín en la Argentina. Y San Martín se enfrentó, cuando estaba por cruzar la cordillera de los Andes para libertar Chile y Perú, a una amenaza de que el ejército realista venía a arrasar con la libertad de la región. Y él, el 19 de julio de 1819, hizo esta proclama, frente a la llegada de la expedición española. Arengó a la tropa y les dijo: compañeros del ejército de los Andes, tenemos que pelear por la libertad, porque la expedición española viene a atacarnos. Los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que los sables y nuestras bayonetas no cortan ni ensartan. Seremos libres, andaremos en pelotas como nuestros indios y nuestros paisanos, pero seremos libres porque lo demás no importa. La muerte es mejor que ser esclavo de los maturrangos. Traigo esta expresión porque es un líder de la región, de lo que significa luchar
en un desnivel por las libertades, en momentos en donde estamos limitados y en muchos casos resignados. Pero esto es lo que tenemos que rescatar: la condición de abogados insatisfechos frente a una adversidad como la que estamos viviendo. Nada más, y perdón que me extralimité en algunos minutos. Gracias, Carlos, muchas gracias. No sé cómo vamos a hacer para arreglar esto todo el tiempo, porque mago no soy y el tiempo nos hace esclavos. Así que voy a pedirle a Enrique que active su micrófono y que si puede reducir a unos minutos para darle lugar a Miguel Cid y terminar a tiempo. ¿Podrá ser? Gracias, buenas tardes. En primer lugar, pues gracias a la Federación Interamericana de Abogados y gracias en especial a Beltrán por esta invitación, y es un honor estar compartiendo con los colegas latinoamericanos. Muy rápidamente, Beltrán me pidió, y yo acepté, para repetir las palabras de Carlos, pues de referirme al proceso contencioso administrativo en temas constitucionales en El Salvador, y así que voy rápido. El Salvador, como en todos los países de América Latina, pues tiene consagrado el principio de supremacía constitucional, y las vías para poder hacer efectiva la Constitución, pues son múltiples, ¿no? Son muy variadas, no vamos a entrar en esos detalles, ¿no? Sencillamente, digamos, ha sido dificultoso históricamente porque más bien se ha ido haciendo lo que he denominado una acumulación mimética y asistemática de vías de control, ¿no? Y por eso es que hemos terminado, como casi todos los países de América, con una convivencia de un sistema difuso, con un sistema concentrado, ¿no? Y múltiples mecanismos. En El Salvador hay amparo, acción de inconstitucionalidad, contencioso, conflictos previos, hay divorcios. ¿Qué es lo que había sucedido en El Salvador para poder llegar, digamos, hasta 2021? Pues en realidad en El Salvador el sistema difuso, la posibilidad que todo juez inaplique una ley por ser contraria a la Constitución, en realidad no había una regla que estaba desde hace mediados del siglo pasado, y pues los jueces no la utilizaban, ¿no? Sin embargo, a partir de los inicios de los años 90 del siglo pasado, cuando ya existía en El Salvador la Sala de lo Constitucional como tribunal especializado integrado dentro de la Corte Suprema para decidir temas constitucionales, a efectos prácticos es materialmente un tribunal constitucional, la Sala de lo Constitucional, pues comenzó a insistir en la idea de que la Constitución deben de vigilarla y garantizar su vigencia todos los jueces, ¿no? Y recuerdo, este servidor trabajaba en esa época en la Sala de lo Constitucional, y me recuerdo que hasta hacíamos casi publicidad de una expresión: todos los jueces son jueces de la Constitución, deben inaplicar las leyes que sean contrarias a la Constitución. Creo que eso provocó que a finales de los años 90 sí estuviera generalizada, sobre todo en el ámbito penal, la idea de los jueces que sí podían ejercer, digamos, un control constitucional. Sin embargo, se dio una peculiaridad realmente llamativa. Los tribunales que no querían aplicar directamente la Constitución resultaba que eran las otras salas de la Corte Suprema de Justicia. En El Salvador, la Corte Suprema de Justicia está integrada por 4 salas: Sala de lo Constitucional, Sala de lo Civil, Sala de lo Penal, Sala de lo Contencioso Administrativo. Hasta hace muy pocos años, la Sala de lo Contencioso Administrativo conocía en instancia única de todos los procesos contenciosos administrativos del país. Pues las salas de la Corte Suprema de Justicia eran las más renuentes a aplicar y ejercer el control constitucional. ¿Qué sucedió entonces? Ya a inicios de este siglo, ¿no? En la Sala de lo Constitucional comenzó a otorgar amparos en beneficio de aquellos justiciables a quienes les denegaban las otras salas, les denegaban pronunciarse sobre temas constitucionales. No, porque la Sala de lo Civil o la Sala de lo Contencioso decía: no, ese tema es constitucional o está relacionado con aspectos constitucionales y por lo tanto no me toca conocer. La Sala de lo Constitucional comenzó a dar amparos y por lo tanto las otras salas de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador casi se vieron, voy a decirlo entre comillas, obligadas a comenzar a conocer de temas
alegaciones constitucionales, ya fuera, digamos, en materia civil o mercantil, penal, laboral, donde a veces están involucrados, digamos, aspectos constitucionales. Sabemos que en derecho no son estancos separados, ¿no? Es un enorme, digamos, pantano gris que hasta dónde es aspecto constitucional y hasta dónde es aspectos de legalidad. La Sala de lo Contencioso Administrativo, y me voy a limitar por el momento a ella, comenzó a tener esta tendencia desde principios del siglo XX a conocer, así se trataba de pretensiones contenciosas administrativas, a conocer de los aspectos constitucionales involucrados en esas pretensiones contenciosas administrativas, donde por supuesto se alegaba violaciones a la legalidad. Y algunos ejemplos, ¿no? Comenzaron a conceder la protección en contencioso administrativo cuando no se tramitaba el procedimiento previo en procedimientos sancionatorios, cuando se inobservaban derechos o garantías de impronta penal en el procedimiento administrativo sancionatorio, ¿no? Ya con aquella idea ya aceptada prácticamente casi universalmente, ¿no? De que en derecho administrativo sancionatorio pues también se aplican con matices todas las garantías y derechos de origen punitivo, ¿no? O también muy claramente la Sala de lo Contencioso Administrativo comenzó a inaplicar tributos que se alegaban inconstitucionales y que por lo tanto inaplicaba la ley que creaba el tributo o una ordenanza municipal que creaba la tasa cuando se intentaba cobrar. Es decir, comenzó a ejercer también la Sala de lo Contencioso Administrativo un control constitucional, no de casos concretos, pero control constitucional. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Pues todo cambió a partir del 1 de mayo de este año. ¿Por qué? Y aquí pongo cuál es el antecedente. El 1 de mayo de este año, el día de la toma de posesión de la legislatura, de una nueva legislatura salvadoreña, el primer acto que adopta esta legislatura, ya dominada por el partido mayoritario del presidente de la República, el partido Nuevas Ideas, ¿no? Cuyo líder es el presidente Nayib Bukele, el primer acto que hizo después de tomar posesión fue destituir sin procedimiento previo, sin causa, y violando absolutamente la Constitución, leyes y tratados internacionales, destituyó a los 5 magistrados propietarios y a los 5 magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Es más, muy peculiarmente la causa para justificar la destitución fue una, vamos a ver, inconformidad del Poder Ejecutivo con las decisiones adoptadas por la Sala durante la pandemia, ¿no? Esa fue en esencia la justificación, pero no hubo procedimientos, no hubo derecho de defensa, fue una toma de decisión prácticamente en 2 horas. La Sala de lo Constitucional legítima adopta pocos minutos después lo que le llamó mandamiento de inconstitucionalidad y declara inconstitucional su propia destitución. Sin embargo, la Asamblea Legislativa en la noche del mismo 1 de mayo hace caso omiso de esa resolución, no se pronuncia y procede a nombrar 5 nuevos magistrados, entre comillas, digamos, de la Sala de lo Constitucional. Por supuesto, son personas totalmente vinculadas al Poder Ejecutivo, inclusive uno de ellos era asesor jurídico del presidente hasta, digamos, hasta la noche antes de que lo nombren magistrado de la Sala de lo Constitucional. Por supuesto, como saben, hubo una condena internacional unánime, bueno, salvo China, ¿no? Salvo China no lo condenó, pero una condena total a esta destitución ilegal. Por supuesto, ante la desconfianza a esa, entre comillas, nueva Sala de lo Constitucional, decidimos, y este servidor dijo, pues vamos a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema. Tiene competencia para conocer de actos concretos ejercidos en una potestad, digamos, de la Constitución que tiene que ver con temas concretos. Y tenía antecedentes ya donde lo había hecho. Por las dudas, se alegó la violación a normas infraconstitucionales como base del proceso contencioso administrativo. Específicamente, violación al reglamento interior de la Asamblea Legislativa, violación a la ley orgánica judicial, violación a la ley del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Cuál fue la, por así decirlo, no tanto sorpresa, sino cuál fue la
el resultado de eso? Pues que la Sala de lo Contencioso Administrativo cambia radicalmente de criterio. Da un giro de 180 grados y dice que en los procesos contenciosos administrativos, aunque se aleguen violaciones a la ley, si la esencia del tema es constitucional, entonces no tiene competencia para eso. Entonces, o sea, precisamente ya casi veíamos venir esa situación, se alegó violaciones a leyes, pero dicen, está bien, pues, pero la violación a las leyes es meramente satelital, porque aquí lo importante es la Constitución, y entonces Sala de lo Contencioso Administrativo decide no conocer del tema y dice que no es competente. ¿Cuál es la situación entonces actualmente? Digamos, este servidor, digamos que tiene la fortuna de liderar un despacho que nos dedicamos estrictamente a temas de derecho público, constitucional y contencioso administrativo, pues prácticamente una incertidumbre, porque no sabemos pues si ahora este cambio radical de criterios se va a mantener o sencillamente. Con franqueza, al menos este servidor especula que se trata de un caso patológico, ¿no? O utilizando la expresión de María del Pilar, de una resolución judicial insana. En este caso, insana para la democracia, insana para el Estado de Derecho, ¿no? Creo que sencillamente se adoptó por el miedo, para ocupar la expresión de Carlos, pues porque los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo prácticamente sabían que si conocían del tema, pues prácticamente iban a ser los siguientes destituidos, ¿no? Así que prácticamente tal. Así que, como no me gusta terminar mal y casi en esto voy terminando, Beltrán, a mí siempre me gusta tener el mensaje de esperanza, ¿no? O a veces de alegría, ¿no? No son buenos tiempos para El Salvador, no son buenos tiempos para ejercer la abogacía en El Salvador. A este servidor le quieren suspender la licencia para ejercer la abogacía, ¿no? Así que, pero bueno, ¿cuál es nuestra esperanza en estos puntos? Pues que desde hace 3 años, antes la Sala de lo Contencioso Administrativo, como les decía, un tribunal único, de única instancia para los temas, pues desde hace 3, 4 años se crearon juzgados unipersonales contenciosos administrativos y se creó un tribunal de apelaciones de instancia contencioso administrativo. Pues nuestra esperanza es que ojalá, pues los jueces de lo contencioso administrativo y los jueces de apelación de lo contencioso administrativo sí conserven y sí continúen con el tema, que en el ámbito contencioso administrativo también es viable conocer de infracciones constitucionales, así sea que estén vinculadas pues con los temas concretos que se puedan conocer en las disputas contra la administración. Así que me quedo con esa esperanza que ojalá se haya tratado única y exclusivamente la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo, una decisión patológica o insana, y que ojalá no forme un precedente, sino que se recupere la idea que los jueces y magistrados de lo contencioso administrativo también son jueces de la Constitución y por lo tanto deben de conocer de aquellos casos, así sea que estén relacionados con temas constitucionales. Creo que termino. Muchas gracias, Enrique, por haber usado 10 minutos. Nos queda un ratito para Miguel. Enrique, eres muy valiente y te apoyamos para que no te quiten la licencia de abogado. Haznos saber y te ayudaremos. Pues bien, Miguel, no sé cuánto tiempo si nos van a prorrogar, porque son muy rígidos en esta organización, así que te pido unas reflexiones sobre este tema. Hola, ¿me oís bien? Sí. Bueno, pues quiero agradecer a la FIA y en concreto a ti, Beltrán, el haber tenido oportunidad de participar en este interesantísimo acto o simposio en el que estamos participando. Mi tema, como ya lo he dicho por escrito, se refiere al problema de la inmigración o emigración, porque tengo que comenzar diciendo o invocando el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice textualmente que toda persona tiene derecho
a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, y que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su propio país. Esto leído así un poco con ánimo, digamos, benévolo, parece que da a entender que la libre circulación de los ciudadanos en el mundo es un derecho humano, y que por lo tanto todos los que salen de su país buscando mejorar su vida, porque eso es el objetivo de todos ellos, están ejerciendo un derecho humano. Llámense sudafricanos, llámensele asiáticos, o como ahora puede suceder, afganos, o dentro de muy poco sudamericanos, en los diversos movimientos migratorios. ¿Ejercen un derecho humano? Pues yo creo que sí, al salir de su país buscando una mejoría de su vida para él y para su familia. O sea, que el derecho a emigrar es un derecho humano. Lo que ya no está tan claro es si ese mismo derecho se mantiene cuando se trata de inmigrar. Todos tenemos derecho a emigrar, pero no está claro que tengamos derecho a inmigrar. Ya sabemos que todos los derechos son relativos. La jurisprudencia que ha analizado este derecho en sus diversas formas dice que no es un derecho absoluto, ni derechos absolutos, ni incluso el de la vida es absoluto en aquellos países donde existe la pena de muerte. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que los ciudadanos, cuando se marchan por múltiples razones de subsistencia, de salvar la vida, ayer los vimos en el aeropuerto de Kabul colgándose de un avión y prácticamente suicidándose al despegar ese avión, quiere decirse que se juegan la vida para salir de su país cuando entienden que en su país no se dan las condiciones mínimas de sobrevivencia. Pero claro, eso choca, ese derecho, con el derecho a entrar en otro país. El artículo 13 dice: toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, pero no dice incluso del propio, y a regresar a su país. Pero lo que no dice es que tienen derecho a entrar en otro país. La entrada, esa ya está limitada, está absolutamente controlada por los distintos autoridades gubernativas del país, y existen unos filtros, o existen unos muros, o existen unas barreras que impiden que se entre. Luego, ¿en qué queda el derecho a salir si no se puede entrar? Pues es realmente una contradicción que hasta ahora no ha sido resuelta, ni creo que de momento tengan los países interés en resolverla. La declaración, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice lo mismo: toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, incluso el propio, y los derechos, dice las sentencias, como una muy acertada del Tribunal Constitucional de Colombia, que dice que los derechos mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo los previstos en la ley, los necesarios para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los derechos reconocidos en el presente pacto. Quiere decirse que toda esta declaraciones muy solemnes luego se matizan con unas cuestiones que son realmente ambiguas, que son interpretativas, y que a la postre
lo dejan muchas veces en papel mojado. Y lo estamos viendo que el derecho a emigrar es uno de los grandes retos que tiene la humanidad y que están produciendo auténticas catástrofes humanas. La Convención Americana de Derechos Humanos también en su artículo 22 dice que toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. Claro, todos tenemos derecho a salir, pero lo que ninguna declaración dice es si tenemos derecho a entrar. Estas declaraciones se entienden pensando en ciertos países pues, totalitarios, como podía ser Cuba, como podía ser China, como podía ser la Unión Soviética, donde ni siquiera se les permitía a sus ciudadanos marcharse, emigrar, salir. Y entonces se pone mucho énfasis en salir, pero en ningún momento se habla del derecho a entrar. Por eso, y con esto paso ya de este tema que está bastante, iba a decir, manoseado, en que hay organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, y yo invito a la UIVA y a la FIA que se sumaran a esta propuesta de que es necesario que las Naciones Unidas introduzcan un protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo al derecho a entrar en un Estado extranjero y que también establezca las normas coordenadas básicas en lo referente a la expulsión del territorio de un Estado extranjero. Si no se regula la entrada, aunque solemnemente se proclame que todos tenemos derecho a salir, eso queda, como digo, en una declaración utópica y en una declaración impracticable. ¿Qué es lo que pasa también? Pues pasa también que el emigrante es una persona muy vulnerable, que suele emigrar en unas condiciones personales, familiares, económicas, sociales, culturales muy bajas o muy pésimas. Y a pesar de ello, se juega la vida, lo estamos viendo todos los días en el Mediterráneo, muertos y más muertos en las pateras de los africanos que quieren llegar a Europa a través de los países del sur, como es Italia, como es Grecia, como es España, etcétera, etcétera. Y además, dentro de esta tragedia migratoria, hay emigrantes todavía más vulnerables, como son los menores o los niños. Hay una convención, como todo el mundo sabe, de los derechos del niño de la ONU, en que en su artículo 12.2 se dice que se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o del órgano apropiado. Porque lo que se está haciendo en muchos países es lo que se llama devolución en caliente. Llegan al país, inmediatamente se les detiene y se les expulsa. Y cuando se trata de niños, según esa convención, existe un protocolo específico para los niños que normalmente no se cumple. Lo estamos viendo en lo que está sucediendo en España con las devoluciones a Marruecos en la frontera entre Ceuta, ciudad española del norte de África, y Marruecos. Pasaron miles de marroquíes y entre ellos habría 2.000 menores o 2.000 niños. De esos 2.000 se han recogido en España unos 1.000 en la ciudad española de Ceuta, en el norte de África. Y ahora, de esos 1.000, hay 700 que están siendo de forma paulatina y por grupos devueltos a Marruecos. Esto está provocando un auténtico escándalo internacional. Y dentro de España han puesto el grito en el cielo, como se suele decir,
ONGs y el Defensor del Pueblo, la Fiscalía, que están denunciando esta forma de devolver a los menores, a los niños, a Marruecos sin cumplir ninguno de los protocolos establecidos. Incluso la ley de extranjería española dice que se exige un informe previo de los servicios de protección de menores y de la Fiscalía en los procedimientos de repatriación de menores. El fiscal garante de los derechos del menor emitirá un informe. El Defensor del Pueblo ha hecho una denuncia directa al ministro del Interior diciéndole que cumpla la ley. El ministro del Interior, que además es magistrado de carrera, dice que se está cumpliendo, pero la realidad es que a esos menores se les expulsa sin cumplir ninguno de los requisitos, como es que la repatriación sea en interés superior del niño, que la reintegración segura de los niños en su país de origen esté garantizada, que dicho retorno sea voluntario. Se ha comprobado que muchos de estos niños se niegan a ser devueltos a su país del que huyeron y que el menor sea oído a lo largo del proceso. Todas estas cuestiones que pueden parecer burocráticas, lo que hacen es garantizar los derechos humanos del menor, que como persona más vulnerable debe ser protegida, y así lo tiene también declarado en numerosas sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos en procedimientos que se han seguido en Iberoamérica sobre esta materia. Querido Miguel, nos van a sacar del aire en cualquier momento. Estoy ya al final. Bueno, pues decir únicamente que en mi comunicación decía que la jurisprudencia de España ha dado un vuelco con una sentencia del Tribunal Supremo sobre el arraigo de extranjeros de 25 de marzo de 2021, que interpreta un decreto de 20 de abril de 2011 en el que el reglamento que aprueba el reglamento de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros Españoles y su integración social, y señala que el arraigo como una de las figuras que permita el acceso a la residencia por circunstancias excepcionales en los supuestos de arraigo laboral, social y familiar puede obtenerse no como hasta ahora mediante una sentencia judicial o un acta de la Inspección de Trabajo que suponía tener que denunciar a la empresa que te estaba dando trabajo, sino que por cualquier medio legal en derecho, admitido en derecho, se puede acreditar ese arraigo que supone el derecho de trabajo, el permiso de trabajo y residencia de una forma mucho más flexible y cumplir con el requisito de 2 años de residencia y 6 meses de trabajo. Esto ha provocado también una instrucción de la Secretaría de Estado de Migración que va a permitir que muchos trabajadores extranjeros y dentro de ellos iberoamericanos y no solo venezolanos que hasta ahora tenían y siguen teniendo un procedimiento especial por razones humanitarias se acojan a esta normativa que permite el arraigo y el derecho al trabajo y a la residencia, permiso de trabajo y de residencia que le permitirá vivir en unas condiciones más justas y no estar en una condición irregular como estaban la mayoría de ellos, que era la consecuencia de la petición de asilo que habían hecho. Y con esto acabo, no hay que dejar de recordar que el derecho de asilo es una institución muy arraigada tanto en Iberoamérica como en España y que debe, por todas estas razones, seguirse impulsando y protegiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Miguel, por la síntesis. Te aplaudimos por ser el decano de nuestra reunión de hoy. Y agradezco a Enrique, a Carlos y otra vez a Miguel y a la traducción y a los vicepresidentes de mi comité que me han ido acompañando
a preparar esto, a Daniel Gas, a Alex Edson Escobedo y a Marco Antonio García por haberme apoyado para hacer este programa. Terminamos aquí. Saludos a todos. Feliz tarde. Adiós. Adiós, muchas gracias. Gracias. Y Gracias saludos a a todos. Gracias. Adiós, Gracias. adiós.